Ok. Bien, jóvenes. Bueno, hablemos entonces ahora sí de lo que son las medidas de tendencia central. Entonces, las medidas de tendencia central, también llamados promedios, ubican el centro de los datos como la media aritmética, la media geométrica, la media armónica y la mediana. Estas son medidas que lo que indican el lugar de los datos más frecuentes. Por ejemplo, en el caso de la moda, o los menos frecuentes a partir de algo que se llaman cuantiles. Eso de los cuantiles hablaremos más adelante. Entonces comenzamos con la media aritmética. La media aritmética o simplemente media de un conjunto de datos x1, x2 hasta xn se define como la suma de todos los valores dividido entre el número total de valores, que es lo que me muestra esta fórmula que estoy sombreando aquí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, calcular la media aritmética de los siguientes datos: 8, 3, 5, 9, 12 y 10. Entonces, al aplicar la fórmula, lo único que hago es sumar cada uno de los valores, los divido entre el número total de valores y eso me da la media aritmética. Bueno, yo creo que esto no necesita ninguna explicación adicional. Ahora, calcular la media aritmética, en caso de que los valores también estén repetidos, se puede tener en cuenta lo que es la frecuencia de los datos que se repiten y varía un poquito la fórmula. Entonces simplemente es identificar la frecuencia de cada uno de los valores multiplicado por el respectivo valor dividido entre el número total de datos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, dice calcular la media aritmética de los siguientes datos: 8, 3, 5, 9, 12 y 10, que se presentan con frecuencias 3, 2, 1, 4, 1, 5. Esto quiere decir de que hay 3, 8, 2, 3, un 5, 4, 9, un 12 y 5 valores de 10. Miren que la fórmula cambió un poco. Es simplemente 3 veces 8, 2 veces 3, una vez 5, 4 veces 9, una vez 12 y 5 veces 10. Y eso se suma entre el número total de los valores que tengo aquí, es decir, las respectivas frecuencias. Entonces tendríamos que sumar 3 más 2 más 1 más 4 más 1 más 5. Permítanme un segundo, por favor. Bien, entonces, dense cuenta que aquí lo único que hago es multiplicar cada uno de esos valores dividido entre el número total de los valores, que son 16, y eso me da el valor de la media. Ahora existe algo que se llama la media aritmética ponderada. En algunos casos, cuando se le da una prelación a unos datos, se les da un valor de peso. Entonces, en ese caso, en ese caso, cuando se le da ese valor de peso, la fórmula prácticamente, aunque tiene el mismo comportamiento de la fórmula anterior, lo único que se tiene en cuenta son los valores de peso. Entonces, por ejemplo, supongamos que se repartieron las dosis de una vacuna para un sector de la ciudad que tiene 5 cuadras y hay una población de 100 habitantes por cuadra. En la primera semana se aplicaron 85 dosis, en la segunda semana se aplicaron 70 dosis y en la tercera semana se triplicó la cantidad de dosis aplicadas en la primera semana. Entonces, ¿cuántas dosis se aplicaron en promedio para saber si ese sector alcanzó lo que se llama la inmunidad de rebaño? Cuando se habla de inmunidad de rebaño, significa de que
más del 80% de la población fue vacunada. ¿Sí? Puede ser inclusive vacunación animal o vacunación humana. Bien. Entonces, en este caso, tendría, en la primera semana se vacunaron 85, en la segunda semana se vacunaron 70, pero en la tercera semana se triplicó la cantidad de vacunas aplicadas en la primera semana. Entonces, la ponderación es 1, 1 y 3. Significa de que la suma de esas ponderaciones me da 5, por consiguiente, el promedio me da 82. Bien. Vamos a ver un par de propiedades de la media aritmética, que a la hora del té nada más me interesa es la primera. La otra no me afana. O sea, la mencionaré, pero no le daré importancia. Entonces, por ejemplo, en un conjunto de números, la suma de las desviaciones de estos números con respecto a la media aritmética es cero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un conjunto de datos, 8, 5, 9, 4, 7 y 13, y calculo su media aritmética, esa media aritmética me dio 7.6. Entonces, ¿a qué se refiere la desviación? A tomar todos y cada uno de los valores y les voy a restar la media aritmética, que es la operación que se hace de este lado. Ok, la suma de de estas restas me debe dar cero. Bueno, hemos hablado mucho, ahora vamos a verlo en Excel. Ok, bueno. Aquí tenemos este conjunto de datos, 8, 3, 5, 9, 12 y 10. Vamos a aumentar para que se vea un poco más claro. Tengo 8, 3, 5, 8, 3, 5, 9, 12 y 10. 9, 12 y 10. Entonces, observen aquí lo siguiente. Existen varias maneras de cómo calcular la media aritmética. La primera es utilizando la suma de todos los datos dividido entre el número de datos. Entonces tendría que sumar más, 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 dividido entre el número total de datos. Como yo sé que son 6 datos, simplemente divido entre 6. Y ahí tengo la media aritmética, 7.8, que es lo que yo tengo acá en la guía, 7.83. Bueno, ahora, en el caso en el que esté la ponderación, ok, entonces si hablamos de ponderación, bueno, esperen, antes de continuar, vamos a hacer este mismo proceso, pero de dos maneras diferentes. Aquí tengo otra vez los datos y entonces, ¿qué voy a generar? Una suma, selecciono todos mis datos y lo divido entre 6. ¿Sí? Y la otra manera, que es la más sencilla de todas, es utilizar algo que se llama la fórmula de promedio. Promedio, simplemente selecciono todos los datos y divido. Listo. Pues obviamente la más práctica es la tercera, pero para que ustedes sepan de todas maneras cómo se hace la construcción de esto. No sé si hay alguna pregunta, algo que me quieran consultar en este momento. Jóvenes.
Bueno, entonces, Profe, ahí dígame. no hay un caso como en caso tal cuando es población y cuando es una muestra. En este caso, cuando hablamos de población y de muestra como tal, no, porque es simplemente calcular el promedio. ¿Sí? Tú puedes tener una muestra poblacional en una distribución, ya sea de frecuencia discreta o continua, a menos que sea distribución por intervalos. Las distribuciones por intervalo tienen otro comportamiento diferente. Pero de momento, como estamos simplemente sin datos agrupados, sino los datos rasos o los datos en bruto, simplemente lo que hacemos es sumar y dividir. Bien. Ok, veamos entonces el otro caso cuando tengo las respectivas frecuencias. Entonces, vamos a colocarlo aquí al ladito como para no. Vamos a copiar. Lo vamos a pegar aquí a un lado. Y vamos a ver cuáles son las frecuencias. Dice, las frecuencias son 3, 2, 1, 4, 1 y 5. 3, 2, 1, 4, 1. 3, 2, 1, 4, 1 y 5. Bien. Entonces, vamos a insertar una celdita como para bajar. Ok, entonces esta es la frecuencia de los datos, es decir, el número de veces que se repite. La frecuencia, los datos, y lo que hago es simplemente multiplicar. Ay, total de datos. Entonces es este valor multiplicado por el valor de al lado, enter. Y aquí en la esquina le doy doble clic y él me calcula todo. Al final, lo que hago es aplicar la fórmula de promedio, selecciono todos los datos, divido, enter. Ahora me dio un promedio todo raro. Vamos a ver. ¿Por qué me dio 22? No debería darme eso. A ver si yo me equivoqué. 24, 6, 5, 36, 12 y 50. Vamos a ver. Promedio. Qué extraño. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto me da la suma. Voy a sumar todo. 133. Porque 11 debería darme 16. A ver si yo me equivoqué en algún valor.
5, 6, 10, 1 y 5. 3, 2, 1, 4 y 5. 3, 2, 1, 4. Ah, no, no hay error. Lo que pasa es que yo creo que agregué un valor adicional. 8, 3, 5, 9, 2, 6, 10. 3, 2, 1, 4, 1 y 5. 8, 3, 5, 9, 12 y 10. 8, 3, 5, 9, 12 y 10. Sí. Y entonces aquí, ¿por qué me da 5, 6, 10, 11 y 5, 16? Porque no me está dando la suma como es. Esto está raro. Más, 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 más. 16, pues. Ah, pero ya. Ah, ahora sí entiendo por qué da 22, porque es que él está solamente sumando los valores y no está teniendo en cuenta las frecuencias. Entonces sí está bien. Miren, explico nuevamente como para que no nos desubiquemos. Yo aquí tengo mis datos, que son 8, 3, 5, 9, 12 y 10. La frecuencia es el número de veces que este dato se repite. Entonces tengo 3, 2, 1, 4, 1 y 5. La suma total de esta frecuencia me da 16. El número total de datos son estos valores que tengo aquí. Luego multiplico cada frecuencia por los datos. La suma de estos valores me da 133. Luego tendría que calcular el promedio y el promedio no es más que dividir el total de este valor dividido entre el total de la frecuencia, que me da 16. Y ahí tengo 8.3125, que es exactamente el mismo valor que tenemos aquí. Ahora bien, con respecto al ejercicio de las ponderaciones, es exactamente lo mismo. Sería 85 más 70 más 3 por 85. Eso me da 410 y lo divide entre 5 y el promedio me da 82. Veamos el tema de las desviaciones. No se ve la pantalla, profe. ¿Cómo dices? La Dime, pantalla no se ve. no se ve la pantalla. ¿Cómo así si yo estoy compartiendo pantalla? Nada, no me sale. Bueno, déjeme ver. El problema creo que es suyo. Estoy compartiendo nuevamente pantalla completa. Compartir. Jóvenes, ¿ven la guía? Sí. Ok. Entonces el problema no es mío. El problema creo que es de conectividad suyo. Bueno, de todas maneras, pues la clase se está grabando, así que después yo les mando el link para que tengan el acceso a esto. Bien, entonces les decía, veamos el tema de las desviaciones. Cuando tenemos estos valores, vuelve y juega, voy a copiarlos, estos valores de aquí, y vamos a escribirlo en la parte de abajo como para aquí. Entonces, aquí tengo mis valores y aquí a esto le voy a calcular el promedio. Entonces, selecciono los valores, cierro paréntesis, listo, aquí tengo mi promedio. Ahora, según me dice las desviaciones, es
tomar cada uno de los valores y le voy a restar el promedio. Entonces vamos a hacerlo a un lado. Vamos a colocar aquí el titulito de desviación. Y entonces a cada valor le voy a restar el valor de la media, pero este valor lo voy a fijar. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer listo. Ahí están todas las desviaciones. Recuerden que cada desviación es cada valor, le resto el valor de la media. Miren el siguiente. ¿Sí? Bien. Entonces, este de ahora me dice, la guía me indica de que en un conjunto de números, la suma de las desviaciones de estos números con respecto a su media aritmética es 0. Entonces, ¿qué quiere decir? De que la suma de todos estos valores me debe dar 0. Vamos a hacer la suma en forma automática. Mírenlo, 0. ¿Sí? Y aquí está la fórmula aplicada, que es la suma de cada uno de estos valores y la suma total me dio 0. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no hay preguntas, continúo. Vemos algunos defectos. La media aritmética depende de todos los valores observados. En consecuencia, esta se ve afectada o sesgada por valores extremos. Entonces, les pongo un ejemplo. ¿Cuáles son los pesos aproximados del curso? Si yo miro lo que pesa cada uno, lo que hago es sumo cada uno de los pesos, lo divido entre el número total de los pesos y eso me da el peso promedio del curso. Entonces, ese es mi valor promedio estándar. Supongamos de que llega a un estudiante, se retira de la clase y entonces lo reemplazo yo, que yo peso 123 kilos. Y entonces, ¿qué pasa? Ese valor promedio que yo voy a calcular con ese valor extremo hace de que la media aritmética cambie y ya no se vuelve un valor confiable. Significa de que esa media aritmética se ve afectada por el valor extremo. O lo mismo, si me salgo yo y entonces no reemplazo a ese espacio que quedó de estudiante o de persona con la que estoy calculando el promedio y ese espacio viene a ser 0, cuando yo calcule el promedio, entonces la media aritmética se va para la izquierda. Entonces, ¿qué significa? Que no es 100% confiable. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo para cuando se hace la toma de datos y que esta información sea realmente confiable con la cual usted pueda realmente hacer los cálculos. No sé si esto necesita alguna explicación adicional. Profe, yo no le entendí. No me entendiste. Bueno, ahora vamos a mirar lo que está en la guía. Por ejemplo, observa estos datos. Aquí yo tengo 55, 56, 57, 58, 59, 60. Si yo voy a calcular la media no es más que la suma de todos estos valores dividido entre el número total de valores. Esto me da mi valor promedio. Eso sí está claro. Sí. Ok. Bueno, listo.
Resulta que si usted observa aquí tengo 55, 56, 57, 58, 59 y el 60 lo reemplacé por 100. Es decir, le coloqué un valor mucho más grande. Mire lo que pasó al momento de calcular la media. Se movió el valor hacia la derecha, es decir, creció. Y mire lo que ocurre si en vez de colocar 100 el valor es 0, el valor se rodó a la izquierda. Entonces el valor de la media aritmética se ve afectado por valores extremos o sesgada también por valores extremos. Eso sí está claro. Jóvenes. Sí, profe. Ok. Yo creo que no es difícil, es simplemente reemplazar unos valores de un lado a otro. Bien, otro aspecto importante que tiene como defecto la media aritmética, que me dice la media puede ser calculada también en distribuciones de frecuencia por intervalos de amplitudes distintas, siempre que puedan determinarse los puntos medios o lo que se llaman las marcas de clase de cada intervalo. Por ejemplo, en estos ejemplos, solamente en uno solo de los casos es posible calcular la media aritmética. Por ejemplo, yo aquí tengo menor o igual que 20 con una frecuencia de 50. Pregunto, ¿yo puedo calcular el punto medio de ese intervalo? Del primerito, el que me dice menor o igual que 20. ¿Qué me quiere decir que son los valores menores o iguales a 20? Alguien que me diga. Son los valores que están por debajo del 20, por ejemplo, el 19, el 18, el 17. Correcto. Pero ahora te hago una pregunta. ¿Ese intervalo tiene algún límite que lo frena? El 20. Lo frena en la derecha, pero en la izquierda No. no lo hay. Entonces, como no hay ese intervalo, ahí no se puede calcular la media. ¿Me hago entender? Sí, profe. Bien. Miren el segundo intervalo. Yo aquí tengo que va desde 20 hasta 25. Pregunto, ¿yo puedo calcular la media en ese intervalo? Sería que 22.5. ¿Por qué? ¿Cómo lo hiciste? Del rango de 20 a 25, la medida sería 22.5. Pero me hablas de la media. ¿Cómo la calculaste? Es lo que te estoy preguntando. Por eso, por el rango de 20 a 25. No hice más ningún cálculo. No, o sea, lo sacaste así mentalmente. Sí, No se te ocurre decir de que si me estás calculando la media, ¿cuántos valores tienes entre 20 y 25? Ahí me dice que 20, no le pares bola a eso. Necesito nada más que mires el intervalo. ¿Cómo me calculas el punto medio de ese intervalo? Calcúlalo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces esa operación? ¿Qué operación hay que hacer allí para encontrar el punto medio? Una división. ¿Qué divides? Dime qué sumas, qué divides, qué restas, qué haces. Dime cómo haces la operación. Es lo que necesito que me expliquen. ¿Cómo calculan ese promedio?
Jóvenes, no es más que sumar 20 más 25. Y a ese resultado lo divido entre 2. Eso era todo lo que me tenían que decir. Entonces, pregunto, ¿es posible calcular la media aritmética en ese caso? Para ese intervalo, ¿es posible calcular la media aritmética en el intervalo? ¿Sí o no? Profe, ¿se suma y se divide en 2? Ajá. Y entonces, ¿cuánto da? ¿Cuánto da el resultado? Muchachos, ya me dijeron, se suma y se divide entre 2. Sume 20 más 25 y lo que le dé lo divide entre 2. ¿Cuánto da? 22.5. Correcto, eso es 22.5. Entonces respondan la pregunta. ¿En ese intervalo es posible calcular la media aritmética? Sí, profe, sería esa Correcto, 22.5. eso es lo que estoy pidiendo, pero es que yo les pareciera que les hablara en arameo, no sé, que no me entienden. Les estoy diciendo haciendo una pregunta muy sencilla. Bien, vemos el siguiente intervalo. Me dice 25 o más. ¿Es posible calcular la media aritmética en ese intervalo? Sí, profe. ¿Y cómo? Dime cómo. 25, Dime, 22.5. mi hijo, te estoy hablando del tercero, este intervalo. Ah, el tercero. De 25 o más. 25 o más, correcto. ¿Se puede o no se puede? Puedo calcular un intervalo. ¿Cuál es el borde del intervalo que conozco? No, no se puede porque 25. solo tiene que la padre de 25. la izquierda, pero no de la derecha. Exactamente, muy bien. Entonces, ¿qué significa? De que en el tercer intervalo no puedo calcular la media aritmética. Entonces, ¿qué pasa? No, en estos intervalos, las marcas de clase solo es posible calcularla en el segundo intervalo, ni en el primero ni en el tercero. Así me hayan dado las frecuencias, todo lo que usted quiera, pero no puedo calcular las marcas de clases. ¿Eso qué significa? De que hay un error en la forma en la que fue configurada la tabla. ¿Estamos claros ahora sí? Sí, profe. Bien. Ok, seguimos. Para Dice, que se dé siempre tiene que haber dos números, profe. claro, tiene que haber un límite inferior y un límite superior. Acuérdense que nosotros vimos en la clase anterior lo que se llaman las distribuciones de frecuencia por intervalos y calculábamos las marcas de clase. Acuérdense que la marca de clase no es más que el promedio de los valores del límite superior más el límite superior, el límite inferior más el superior dividido entre 2. Eso me daba la marca de clase. Pero en estos intervalos que usted ve aquí, no es posible. Es decir, en el primero no se puede, en el segundo sí se puede, en el tercero no se puede. Entonces, no hay forma de cómo encontrar una marca de clase adecuada. Ya, eso es a lo que quería, a la conclusión a la que quería llegar. Bien, vemos ahora el siguiente tema, lo que es la mediana. La mediana o el valor mediano de una serie de valores observados es el número ME que separa la serie de datos ordenados en forma creciente o decreciente según el caso en dos partes de igual número de datos. Aquí quiero aclarar una cosa. Aquí en esta situación, en este tema, no me preocupa cuál es el tamaño o el valor del dato o la frecuencia del dato. Solo necesito saber es la posición y el número total de datos. En qué posición se encuentra el valor más central. Pero aquí pueden ocurrir dos cosas.
Uno, de que el número de datos sea par o que el número de datos sea impar. Si el número de datos es impar, la mediana siempre es el valor que está en la mitad. Ojo, para calcular la mediana se exige que los datos deben ordenarse. Entonces vamos a ver cómo se calcula la mediana para los datos no tabulados, es decir, los datos que estamos viendo en este momento. Entonces dice, el procedimiento para calcular la mediana es el siguiente. Lo primero es que se ordenan los datos de forma creciente. Segundo, luego se ubica el valor central ME. Si el número de datos ordenados N es impar, el dato central corresponde a la mediana. En caso contrario, es decir, si N es impar, entonces la mediana es el promedio de los dos valores ordenados centrales o también llamada semisuma. Vemos unos ejemplos aquí. Dice, calcular la mediana para las siguientes series de datos. Entonces, para el primer caso, dice 120, 3, 14, 1, 99, 7, 30, 2016. Entonces dice, al ordenar los 9 datos de forma ascendente se obtiene lo que ustedes ven allí. 1, 3, 7, 14, 16, 30, 99, 120 y 2000. Si ustedes me permiten un momentico. Por eso. Bueno. Ok, entonces, si ustedes observan, el valor que está en la mitad es el que está marcado en rojo. Es decir, a mí no me preocupa que en el extremo izquierdo tenga 1 y que en el lado derecho tenga 2000. Me da igual. Solo sé que la mediana es el valor que está en toda la mitad. Al contar el número total de datos, es exactamente el que está en la mitad. ¿Sí? Y ahora, en el segundo caso, dice, la mediana respectiva es el quinto dato ordenado que divide a la serie en dos grupos de 4 datos por lado y lado. ¿Sí lo ven? Miren que al lado izquierdo del 16 está el 1, 3, 7 y 14, es decir, hay 4 datos. Y en el lado derecho tengo 30, 99, 120 y 2000. Son 4 datos. Me divide por la mitad al número total de datos. Entonces la mediana en este caso es 16, que es el valor que está marcado en rojo. Ahora, si yo tengo en el otro caso, tengo 8 datos, entonces dice la serie ordenada de los 8 datos respectivos es 3, 11, 29, 30, 36, 77, 300 y 10,000. Como tengo, si se dan cuenta, son valores pares, tengo un valor par de números, es decir, tengo 3, 11, 29, 30, 36, 77, 300 y 10,000. Eso me da un total de 8 valores. Entonces, la mediana es el promedio de los dos valores centrales, que son los dos valores que están en rojo. Ese valor que me da, que es de 33, es el que corresponde a la mediana. ¿Hay alguna pregunta ahí? No, profe, está bien. Jóvenes. Ok, entonces vamos a verlo en Excel. Entonces, voy a copiar estos datos y lo voy a pegar acá. Vamos a hacerlo un poquito más abajo. Yo les paso este archivo de Excel después. Bien, ahí tengo mis valores. Entonces tengo 1, 3, 7, 14, 16, 30, 99, 120 y 2000. Perdón. Ok, entonces
Es decir, por simple inspección yo me doy cuenta de que el valor que está en la mitad es la mediana. Pero ¿qué pasa? El problema en este caso es que si yo tengo, imagínense, tengo 5,000 datos, ¿en qué momento voy a calcular el valor más central? O sea, significa que tengo que ponerme a contar el pelotón de datos y organizarlos y luego ordenarlos, empezar a contar para ver cuál es el que está en la mitad. Entonces eso se vuelve dispendioso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy fácil. Mediana. Selecciono los datos. Y listo. Ahí está la mediana, que es el valor que está sombreado. Ahora, lo mismo sería con el otro caso. El otro caso que tengo los valores que son pares, el número de datos pares. Ok, entonces aquí tengo 3, 11, 29, 30, 36, 77, 300, 10,000. ¿Sí? Ok. Entonces hago lo mismo. La mediana, selecciono todos los datos, cierro paréntesis. Veré aquí. Ah, se me fue la mano en un dato. F27. Ya. Dense cuenta que aquí la mediana me coincide con lo que estoy mostrando en la guía. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si ustedes se dan cuenta, a la conclusión a la que nosotros podemos llegar es de que la mediana no depende de la magnitud de los datos, depende solo del número de ellos. ¿Estamos claros? Bueno, Sí, si no hay profe. preguntas jóvenes, ok, si no hay preguntas jóvenes, entonces vamos a dejar por hoy aquí. Yo descargo el video, lo subo a YouTube y les envío el link. Entonces, en la siguiente clase hay que, entre otras cosas, ¿hasta cuándo hay plazo para meter las notas del primer corte? Hasta el 8 de abril, creo. Alguien que me... Hasta el 8 de abril. Bueno, entonces todavía en la otra clase, que la otra clase de nosotros es el 3. Entonces, eh, hasta el día 3 yo creo que podemos organizar el parcial. Entonces, el jueves de la otra semana hacemos el parcial. Entonces, el parcial va a ser 100% en la plataforma. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación en este caso? Déjenme y regreso al curso de Zigbee. Aquí hay en las guías de clase. Miren que aquí está la guía de clase número 2. Está unos videos de cómo se calcula algunas medidas de tendencia central para datos agrupados, de cómo se calcula usando Excel
y hablamos de lo que es media y mediana. No, bueno, hablemos un momentico de la moda. La moda no es nada del otro mundo. La moda no es más que identificar el valor que más se repite. ¿Sí? Entonces, ojo, nosotros no hemos hablado aún de mediana para datos tabulados. Eso no lo voy a explicar ahora, lo explico después. Aquí, bueno, aquí estos son mediana para datos tabulados. No lo voy a explicar en este momento. Me interesa explicar el concepto de la moda. La moda, dice, es el valor que más se presenta en un conjunto de datos. Es factible que haya más de una moda o que no haya ninguna. Entonces, por ejemplo, en los siguientes datos identifique la moda. Aquí tengo 2, 2, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 18. Entonces, en este caso, la moda es 9. ¿Por qué? Porque es el valor que más se repite 1, 2, 3 veces. En el siguiente caso, 3, 5, 8, 7, 9, 11, 15, 19, 23 y 54. Como no hay valores repetidos, indica que no hay moda. En el otro caso tengo 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 7, 7, 7, 11, 11, 11, 29. Y esto indica que hay 3 modas porque son 3 veces 3, 3 veces 7, 3 veces 11. Entonces, en este caso hay unas fórmulas especiales para cuando se trabajan distribuciones para datos agrupados y unas fórmulas. Esas no las vamos a explicar ahora, las explicamos en la siguiente clase. Hay otras medidas también que es la media geométrica. Entonces, la media geométrica no es más que la raíz cuadrada de orden n, siendo n el total de los datos. Entonces, aquí yo tengo mi colección de datos. Por ejemplo, ¿cómo dices? No sé, no, ay, apareció. Bien. Dice, supongamos que los datos de la tasa de crecimiento anual de una población son los siguientes datos dados en porcentaje. Para el primer año, 3%, el segundo, 2%, el 4%, y así todos los datos hasta el año 10. Para calcular la media geométrica, primero hay que convertir cada tasa de crecimiento a su equivalente en términos de la razón. Es decir, 1 más el valor de la tasa de crecimiento. Entonces, y luego se calcularía la media de estos valores a través de la forma de la media geométrica. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? 1 más como es el 3%, equivale a 0.03. O sea, sumo 1 más 0.03 me da 1.03. Y así sucesivamente con todos los datos que son los respectivos porcentajes que yo tengo acá. ¿Sí? Bien. Entonces, la respectiva media geométrica sería el producto de cada uno de estos valores 1.03, 1.02, 1.04 y así sucesivamente. Multiplico todos los datos y a esto le calculo la raíz décima. Entonces, ¿por qué? Porque son 10 datos. Entonces, veamos cómo se calcula esto en Excel, que esto sí es importante que lo sepan. Bueno, aquí tengo... Vamos a colocar estos valores. Vamos a copiar el pantallazo para pegarlo. Bien, vamos a reducirle un poco el tamaño porque está demasiado grande. Ok, entonces aquí tengo 1.03, 1.02, 1.04, 1.035, 1.025, 1.032, 1.038,
1.042, 1.039, 1.045. Veamos, tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que voy a calcular? La media geométrica. Entonces, vamos a ver. Aquí, mírenlo aquí. Media geométrica. Quito esa M de ahí. La media geométrica simplemente selecciono todos los datos. Cierro paréntesis. Ay, esto hizo lo que quiso. Y listo. A este valor es la media geométrica. Ahora, hay una tarea que usted debe hacer y que no lo eche a saco roto. Investigue en qué radica la importancia del uso de la media geométrica. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza el cálculo de la media geométrica? Y la otra media es el de la media armónica. Dice, este es el valor promedio de crecimiento de la... bueno, dice, la media armónica de un conjunto de datos es el recíproco de la media aritmética de los recíprocos de los números. Entonces, eso sonó a trabalengua, pero se van a dar cuenta que no es nada. Imaginemos que se está llevando a cabo un estudio sobre la velocidad promedio de respuesta de un grupo de personas a una encuesta en línea sobre la satisfacción laboral. Se quiere calcular la velocidad promedio de respuesta de todo el grupo. Entonces, supongamos que se tienen los siguientes tiempos de respuesta de 5 personas diferentes en minutos. La primera persona 5, la otra 8, la otra 10, la otra 12, la otra 15. Entonces dice, para calcular la velocidad promedio de respuesta utilizando la media armónica, deben seguirse los siguientes pasos. 1. Calcular los inversos de cada uno de los tiempos de respuesta. Entonces, ¿qué significa? Es tomar cada valor y lo divido 1 entre el valor. Entonces, como aquí tengo 5, entonces 1 entre 5 da 0.2, 1 entre 8, 1 entre 10, 1 entre 12 y 1 entre 15. Ahora, la media armónica no es más sumar estos resultados y lo divido entre el número total de valores, que es 5. Ese resultado es a lo que se conoce como media armónica. ¿Sí? Ahora, bien, este resultado dará la velocidad promedio de respuesta del grupo de personas a la encuesta en línea sobre la satisfacción laboral. Esta media armónica es útil en este caso porque penaliza los valores extremadamente altos, lo que puede ser relevante cuando se considera el tiempo de respuesta de una encuesta en línea. Entonces, aquí es importante que miren que existe la relación entre las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Aquí está. Esta es la media armónica, la media geométrica y la media aritmética. Aquí están las respectivas. Indica que la media aritmética es la menor de todas. ¿Sí? O que la media geométrica se encuentra entre la armónica y la media aritmética. Entonces, vamos a dejar por aquí. Y entonces ahora sí hablemos del parcial antes de irnos. En el parcial, ¿qué es lo que ustedes tienen que estudiar? Las guías 1 y 2. ¿Sí? A excepción de los cálculos de la media o de los valores medios para datos agrupados. Lo demás de los cálculos, eso los puede usted hacer sin ningún problema. ¿Hay alguna pregunta? El parcial lo hacemos en la siguiente clase. ¿Estamos? El parcial tiene dos partes. Una parte teórica y otra parte práctica. La parte teórica es una prueba que nada más deben contestarla. No se van a demorar más de 30 minutos. No se demoran. Y deben contestar 20 preguntas.
Cada examen es individual, no hay exámenes iguales. Y el ejercicio en la parte práctica, como ustedes en total, permítanme un segundo porque ahora no recuerdo cuántos son ustedes en total. Déjenme y miro. Ustedes son 25. Lo vamos a hacer en grupo de A3 y solamente quedan 2 grupos de A2. Aclaro, quedan 6 grupos de A3. Momentico, sí. 7 por 3 da 21. Ah, no, son 24, porque es que ustedes salen 25 incluyéndome. Vamos a ver, vamos a mostrar los 25 y le aseguro que sale mi nombre también. Ahí está. Entonces realmente son 24. Perfecto, salen en grupos de A3. ¿Sí? Entonces son 8 grupos de A3. Les agradezco se pongan de acuerdo desde ahora para poder hacer la parte práctica. En la parte práctica, o sea, el examen va a estar puntualito a las 12:30 y a la 1 de la tarde comienza la segunda parte. Entonces, la idea es que usted resuelva y suba el documento. Toda la solución del examen la va a hacer en Excel, no me la va a hacer en papelitos, en PDF, nada. Documento en Excel con el nombre de los integrantes del grupo. ¿Estamos claros? Sí, profe. Bueno, Profe, jóvenes. yo no entendí la segunda parte, profe. La que la de los grupos de 3. Ok. ¿Qué no has entendido de la segunda parte? Vamos a trabajar en grupo de 3. Uno solo de los 3 me sube el documento de Excel. Uno solo de los 3 me sube el documento de Excel con el nombre de los 3 compañeros. O sea, usted va a trabajar con su equipo, con 2 compañeros. Supongamos, va a trabajar Myron, Santiago y Brillet. Entonces, ustedes 3 trabajan, resuelven los ejercicios y uno de los 3 me sube el documento a la plataforma. Eso es todo. Comienza desde la 1 hasta las 3 de la tarde. Bueno, ¿listos, jóvenes? Bueno. Sí, señor. Bueno.